Bueno, chicos, vamos a empezar, si les parece. Voy a compartir pantalla. Avísenme si están viendo. Sí, ya se ve. Bueno, entonces lo que nos había quedado pendiente de la clase anterior era resolver el inciso 1C, que nos pedía que lo calculemos con estribado uniforme, considerando que existen barras dobladas. O sea, ¿de qué se trata las barras dobladas? Es decir, las barras que calculamos por flexión, o sea, las barras longitudinales, las vamos a levantar en un determinado punto de la viga y vamos a determinar cuál es la colaboración de esas barras inclinadas a resistir esfuerzo de corte, ¿sí? Si ustedes recuerdan, bueno, la expresión de lo que era el corte nominal, el B sub n, era igual al B sub C más B sub S, que sería el aporte del hormigón, B sub C, más el aporte del estribado, que era B sub S. Ahora va a aparecer, cuando consideremos el aporte de las barras inclinadas, va a aparecer un tercer término, que sería un B sub S, pero esta vez no asociado al estribo, sino a lo que es el aporte justamente de la barra inclinada, ¿no? Entonces, bueno, como primera medida lo que tendremos que hacer es hacer la resolución estática de esta viga, que bueno, eso, digamos, vayan planteándolo en sus apuntes, resuelvan justamente el diagrama de corte. Tendríamos que resolver la flexión para determinar cuánta armadura o qué tipo de armadura vamos a tener en cuanto al sentido longitudinal, justamente por flexión. Entonces, bueno, habría que arrancar haciendo la resolución estática del 1C, ¿sí? O sea, mayorar esas cargas por 1,2 por D más 1,6 L, y con esa carga última obtener el esfuerzo, el diagrama de corte, perdón, y el diagrama de momento, ¿sí? Entonces, bueno, vayan planteándolo y cuando tengan resultados, bueno, buscamos el valor de corte de la sección crítica y vamos a hacer un rápido dimensionado de flexión para obtener la armadura longitudinal de la viga. Les dejo la pantalla, así pueden copiar las cargas. Por ahí lo que podríamos hacer primero es ver qué pasa si solamente consideráramos estribado cerrado, o sea, estribado vertical. Vamos a ver qué pasa cuando querramos armar, digamos, solamente con estribos verticales, y a partir de ahí, en función del resultado ese, ver si en realidad, bueno, amerita considerar el doblado de barras, que bueno, en este caso, justamente el ejercicio está planteado para eso y vamos a ver qué es necesario, digamos, ¿no? ¿Habías pedido el momento para dimensionado flexión? Sí, primero vamos a hacer cualquiera de los dos, no importa, podríamos arrancar con el dimensionado de flexión, si ya lo tienen. El momento último me dio 218,75. Perfecto, eso lo pasamos a nominal y entramos a la tabla 3, obtenemos el KD y vamos a obtener qué armado sería, ¿no es cierto?, para resolver la flexión.
¿Cuánto era el valor de D y B? Que no lo tengo acá anotado. Bueno, perdón. D era 45 centímetros y B era 0,15. 15 centímetros, acá está. No sé si hice algo mal, pero el KD me dio 0,35, como que quedaría por debajo de la tabla. A ver. ¿Alguno más lo hizo? Para comparar, yo no tengo el dimensionado de flexión, no lo tengo hecho en este caso. Bueno, por las cargas que tiene, ¿no es cierto?, esta viga, por la magnitud de las cargas, que justamente es una viga bastante cargada para llegar a los límites, ¿no es cierto?, en cuanto a que ya no, o sea, además del estribado vertical necesitemos doblado de barras, puede ser que haya que ser una viga doblemente armada por flexión, ¿no? ¿Se acuerdan cómo resolver la continuación de la tabla de flexión 3? Sí, lo del KD'. Sí. Entran con la relación del KD' con el KD y sacan el KE para, digamos, lo que es el armado inferior y el KE' para el armado superior. Y bueno, después ya serían las mismas expresiones, con una con el KE y la otra con el KE'. La que nos interesa, bueno, en este caso, como le decía, es el armado inferior, que es la que vamos a levantar y es la que, bueno, en su tramo, digamos, diagonal, en esa parte es donde va a colaborar a la resistencia del corte. Sí, 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 sí. Sería el KD tuyo de cálculo y el KD' o asterisco sería el KD' sería el último de la tabla. Y la relación del D', yo ahí puse D' a 3 centímetros, que sería el recubrimiento superior. Podría ser un poquitito más, pero sería 0,07. Estaríamos en esta primera columna, ¿no? Y el KD sobre el KD' me da 0,84. Bueno, Tendría que podríamos estar. tomar este, ¿no? 0,85 y la primera columna, estos dos valores, ¿no? Bien.
Vos querías solo la que colocábamos en la parte traccionada, o sea, en la parte de abajo, que era la que íbamos a Sí, levantar. sí, sí. Sí, de todas maneras, Ah, bueno, ya determinen las dos y ya le queda para hacer el esquema armado final, pero la que nos está interesando ahora es la que vamos a levantar, que es la inferior. 14,88 me dio la armadura. Bueno, vamos a ver 14,88. Bueno, desde ya seguramente vamos a colocar por ahí barras del 16. Lo que pasa es que también acá tenemos la limitación de que tenemos muy poco ancho de viga, o sea, tenemos 15 centímetros, ¿no? Entonces después hay que contar en cuanto a la separación que tiene que haber entre las barras longitudinales, o sea, separación de filo a filo, o sea, separación libre, ¿se acuerdan? De 2,5 centímetros. Entonces, bueno, generalmente por ahí vamos a poder podemos poner dos barras de diámetro grande abajo, por ejemplo, dos barras del 20, ya está aportando 6,28, o podríamos ver si entran tres, ponemos 9,42, y el resto podríamos poner, supónganse, tres barras del 16 en la segunda capa. Habría que ver si entran tres barras en una capa, ¿no? Entonces sería eh, 3 barras del 20 más 3 del 16, estaríamos bien, ¿no? Después habría que chequear si entran las tres barras en los 15 centímetros, porque tenemos, bueno, un recubrimiento a cada lado, más, bueno, el diámetro del estribo, que por ahí ahora lo vamos a determinar, y, bueno, después ya lo que es el diámetro de barra, más 2,5, más un diámetro de barra, más 2,5, más otro diámetro de barra, todo eso tiene que ser menor a 15, pero bueno, eso después lo chequean. Lo importante es que, bueno, vamos a tener 3 barras del 20 y 3 del 16 como armado inferior de esa viga. Ahora, si quieren, podemos avanzar con lo que es no sé si ya lo han hecho, el diagrama de los esfuerzos de corte. El valor en el apoyo. Bueno, ahora ¿se acuerdan que por una regla de 3, porque digamos, prácticamente es triangular, tendríamos que buscarlo en la sección crítica, ¿sí? ¿Se acuerdan? El BU lo buscamos de ese valor, que sería el eje del apoyo, nos movemos hasta el filo del apoyo, o sea, sumaríamos, suponiendo una columna de 20 centímetros, sumaríamos 10 centímetros para llegar al filo del apoyo y avanzamos una distancia o sea, lo buscaríamos a 55 centímetros, como hicimos en los casos 1A y B. A 55 centímetros de ese valor máximo buscamos el valor de corte en la sección crítica. Está bien. Y bueno, lo pasamos a nominal, ¿sí? Lo dividimos por el phi de corte, que era 0,75. Y posteriormente vamos a buscar cuál es la tensión de corte que tenemos en esa sección crítica, dividiendo el B sub n por las dimensiones bueno, el ancho y el D de cálculo, ¿no? Estamos con un hormigón de un H25, entonces tendremos que ver dónde nos queda
en qué área seguramente nos va a quedar o en la mayor o en la segunda, ¿no? Sí. Entonces estaríamos, digamos, estaríamos por ahí en esta segunda zona, ¿no? En la de tribu de poca separación, casi, o sea, este 2,5 justo está ahí en el límite, o sea, al ser 2,6 ya estamos por acá arriba. Si quieren podemos plantear un estribado, digamos, así como veníamos haciendo, a ver qué nos está dando. Bueno, el B sub C ya lo hemos calculado porque lo traíamos de los incisos anteriores, pero sería, ¿se acuerdan? La fórmula simplificada, que sería un sexto raíz de F'C por B por D, eso sería el B sub C. Y después tendremos que sacar por diferencia cuál sería el B sub S, y una vez que tengamos el B sub S, y ahí estimaríamos, digamos, o sea, propondríamos un área de estribado y veríamos cuál es la separación que estaría mandando. Hagan, si quieren, esa parte como para ver qué estribado sería, y después vamos a ver qué pasa cuando empezamos a considerar barras dobladas. A 55 la sección crítica. Sí, acá la tensión. Ajá. Bueno, entonces hagamos eso, hagamos la... Acá seguramente la condición que va a mandar va a ser esta de resistencia. La diferencia de que nos quedaría entre una zona y otra es, ¿se acuerdan los criterios? Cuando el B sub S, en este caso va a estar superando un determinado valor de un artículo, ¿se acuerdan? Estas separaciones se dividen a la mitad. Pero bueno, vamos a ver qué nos está dando por resistencia. Supongan que vamos a poner estribo de dos ramas de barras del 6 milímetros. Sería 2 por 0,28, 4,20 la tensión de fluencia del acero, D era 0,45 y bueno, calculen el B sub C y hagan la diferencia con el B sub N para obtener el B sub S y vemos qué separación nos daría. Raúl, ¿cuánto habíamos dicho que era BS? Hay que calcular el B sub C, que sería un sexto. Vamos a calcularlo.
por la raíz de F'C, que sería 5, por punto 15, por punto 45, sería, eso sería en meganewton, ¿no? Sería 56,2 kilonewton el BC. Y B sub S es el B sub N, que era B sub U dividido phi de corte, es el 75, menos este valor. No sé si, bueno, los que han hecho los números, si le pueden decir el valor de B sub S para ir chequeándolo entre todos. En kilonewton. Está bien. ¿Tienen el valor? ¿Cada qué separación nos quedaría un estribo de 2 ramas de barra del 6? No, es que no, puede no estar mal porque justamente tenemos un gran valor de corte, digamos, comparado con los incisos anteriores. Está bien, digamos, ahí ya tendría que estar proponiendo tal vez un cambio de diámetro, ¿no? Profe, ¿y no Suponés- se pueden poner una encima de otra? Perdón que hagas esta pregunta, lo que pasa que el martes no pude estar en la clase de teoría ¿Cómo y por ahí sería? no Vos termino de decís, comprender bien todo, pero sí, vos decís armar uno tipo de 4 ramas. sí, Lo que pasa que también acá tenés un tema que tenés una viga muy angosta, o sea, tenés 15 centímetros de ancho nada más. Entonces, bueno, el otro día por ahí comentaba, vieron que hay posibilidades de generar un estribado doble, es decir, con 4 ramas que se superponen, ¿no es cierto?, entre ellos, pero por ahí al tener sí, poco ancho, o sea, con tener 15 ya estamos digamos, ahí sí que ya directamente no nos entrarían las barras longitudinales porque ya aparecen 2 ramas más de estribo, entonces ya seguramente no sea factible, pero sí sería una opción, obviamente, o sea, si queremos mantener el estribado con diámetro de 6 milímetros y tuviéramos un ancho un poquito superior, tal vez 20 o 25, ahí tal vez se pueda llegar a plantear, como vos decís, un estribado de 4 ramas. Entonces ahí ya la separación obviamente ya perfecto. sería el doble, ¿no? Pero en este caso, por ahí la alternativa creo que es aumentar a una barra del 8, o sea, 2 ramas de estribo del 8, a ver qué separación nos quedaría, que seguramente esa sea la factible y la que pueda llegar a quedar. Esto, digamos, lo vamos a hacer, o sea, lo estamos haciendo ahora considerando solamente estribado para comparar ahora qué va a pasar cuando hagamos el ejercicio considerando las barras levantadas. Así que bueno, si quieren plantéenlo con 2 ramas de barra del 8 y vemos qué separación nos quedaría como para ya dejar un armado planteado. El área de la sección transversal de una barra del 8 era 0,5. 0,5, vamos a buscarlo, chequearlo, pero 0,5 centímetros cuadrados. Por 2 estaríamos con 1 centímetro cuadrado. Bueno, por eso, entonces vamos a dejar planteado ahí en sus apuntes que, bueno, esta viga, sin considerar el doblado de barras, sin considerar el aporte, ¿no es cierto?, a la resistencia al corte de tener barras dobladas, o sea, solamente con estribos verticales, sería un phi del 8 cada 11. Entonces ahora vamos a ver cómo sería la resolución con barras dobladas
y vamos a ver que el estribado de ese va a cambiar, o sea, va a ser bastante menor. Bueno, no sé si ya todos han terminado su apunte, la parte del dimensionado sin barras dobladas, si ya tienen las anotaciones hechas. Si no, bueno, después les quedará como para plantearlo y que les queden los ejercicios completos, pero vamos a empezar, si les parece, con la parte, digamos, que íbamos a desarrollar hoy, que es justamente esto. Y bueno, en realidad parece como que es un esquema complicado, pero en realidad es muy sencillo. Fíjense lo que sucede. Primero, en este caso, por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos una capa, digamos, con 3 barras del 20 y otra con 3 barras del 16? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero y principal, ver a qué distancia podemos doblar la primera barra, ¿sí? No es que nosotros podemos doblar esta barra en cualquier punto de la viga. Entonces, perdón, para eso tenemos en la bibliografía Nilsson, lo que nos dice es que esta primera barra que vemos acá, o sea, viene la barra longitudinal, ¿ven? Y la doblamos a 45 grados, entonces va a llegar a la parte superior en el apoyo, ¿sí? Entonces, esta barra en su tramo diagonal es donde va a coser las fisuras inclinadas de corte y es donde va verdaderamente a aportar resistencia, ¿no es cierto? No sé si conceptualmente se llega a ver. Y después lo que vamos a ir analizando matemáticamente es ver, bueno, en qué punto empieza a colaborar esta barra, ¿sí? Y en qué punto deja de colaborar esta barra. Como verán, acá antes de empezar por ahí a hacer los números matemáticos para ver todas estas distancias, lo importante es saber, bueno, fíjense, acá tenemos la línea amarilla de arriba y la línea amarilla de abajo serían los baricentros de las armaduras. En este caso, el baricentro de las armaduras comprimidas, ¿se acuerdan que habíamos calculado? Nos dio un armado superior. Y en este caso es el baricentro de las armaduras traccionadas. O sea, en nuestro caso, esta sería la distancia D de cálculo, ¿no? Que bueno, si fuéramos del todo, digamos, del todo realistas, nosotros acá al tener dos capas de armadura, si tenemos 3 barras del 20 abajo, 3 del 16 arriba, seguramente ese D se nos corra un poquito porque al tener dos capas, el baricentro de la armadura, o sea, al no tener una capa sola, seguramente sea un poquito más alto. Pero bueno, vamos a tomar el mismo valor que venimos trabajando, ¿sí? Pero bueno, eso se podría adecuar el valor de D. Ustedes calculan exactamente cuál es el baricentro de sus armaduras. Seguramente esté un poquito más cerca de las barras del 20 que de las del 16. Pero bueno, para hacerlo, digamos, matemáticamente, vamos a tomar el D de cálculo que ya veníamos trayendo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, como les decía, nosotros tenemos las líneas amarillas que ven en este esquema, son los baricentros de las armaduras. Dentro de esa línea, o sea, dentro de ese rango entre líneas amarillas, que sería, si lo vemos matemáticamente, bueno, acá está acotado, sería D menos R, donde R sería lo que, bueno, en la tabla de flexión 3 sería el D', sería el R, o sea, el recubrimiento de la parte superior, o más bien, mejor dicho, sería la distancia de la fibra comprimida hasta el baricentro de la armadura comprimida, ¿no? Eso sería análogo al D', ¿no? En este caso, bueno, le llamamos R. Y D es la distancia desde la distancia de la que tomamos por cálculo, que es la distancia de la fibra comprimida, al baricentro de la armadura traccionada. Entonces ahí tenemos este rango, ¿no es cierto? Este ancho que sería D menos R. Pero ¿qué pasa? Estas armaduras que vamos a inclinar, ¿no es cierto? Que vamos a doblar, van a colaborar al corte dentro del rango verde. O sea, van a colaborar al corte dentro de una altura que es solamente 3/4 de D menos R. ¿Sí? Acá se ve, digamos, está acotado 3/4 de menos R. En el octavo, digamos, superior de D menos R y en el octavo inferior, esas barras ya no van a estar colaborando, ¿sí? O sea, esas barras solamente vamos a poder considerar su aporte a la resistencia al corte solamente en esta zona de líneas verdes que es 3/4 de D menos R. ¿Sí? Como para empezar a ver dónde tenemos que ir buscando los puntos para ver, bueno, por cada zona, ¿no es cierto? Acá yo lo pinté con diferentes colores. Y si ustedes pueden ver los colores, yo antes de empezar a hacer los números les comento un poco. Fíjense que en la zona magenta, por ejemplo, en la zona magenta hay un pedazo de barra de una sola barra levantada, que es una barra del 16 en este caso, primero por una cuestión,
por una cuestión lógica, ustedes no pueden levantar las barras de abajo, ¿sí? Porque van a tener dos capas. Entonces, las primeras que van a tener que levantar van a ser las de las capas de arriba, que se acuerdan que eran barras del 16. Porque si no, no sería, o sea, no pueden llegar con la barra del 16 hasta el apoyo, y la barra de abajo va a estar justo alineada con la del 16, la barra del 20. ¿Lo ven? A eso lo pueden ver. Entonces no pueden levantar la barra del 20 porque arriba tiene la del 16. Entonces obviamente hay que levantar primero la barra de arriba. Pero bueno, básicamente vamos como para hacer un orden del desarrollo de cómo analizar este ejercicio con barras dobladas. Lo primero que tendríamos que obtener es a qué distancia, bueno, en este caso del eje del apoyo, a qué distancia puedo doblar la primera barra, ¿sí? Y eso está en la bibliografía, en el libro de Nilsson. Y lo que nos dice es que puedo doblar la primera barra a una distancia que sea la luz libre, ¿se acuerdan? La luz libre es la distancia libre entre apoyos, o sea, de filo interior a filo interior. O sea, sería la luz libre 4,8, 4 metros 80. Y esa luz libre dividido 7, en este caso nos da 0,70. Quiere decir que la primera barra inclinada la puedo doblar a 0,7, en este caso, bueno, medida desde el eje del apoyo, ¿sí? Fíjense, acoto 0,7 y la barra longitudinal que tenía por flexión, en este caso va a ser una barra del 16. Y yo acá también surge la cuestión de que yo podría levantar dos barras. A ver, voy a ver si puedo generar un esquemita. Bueno, vamos a suponer que esas son las barras del 20. Y voy a dibujar por arriba de estas las del 16, ¿no? Que bueno, esta habría que escalarla un poquito. Entonces, lo que les comentaba, nosotros, este es nuestro armado longitudinal. Entonces, yo no puedo levantar esta barra, porque como verán, arriba tengo la otra del 16. Entonces, la que voy a levantar va a ser esta. Nosotros tenemos nuestro D, va a estar, o sea, cerca de acá, ¿no es cierto? La línea, digamos, del baricentro de las armaduras va a estar un poquito más abajo, más cerca de las barras del 20. Pero bueno, digamos, el D lo tendremos que rever. Como les decía, vamos a seguir tomando el 0,45, pero después habría que reverlo en función del armado que estamos poniendo, ¿no es cierto? Seguramente sea un poquito menor porque se está levantando, ¿no es cierto?, el baricentro de las armaduras. Pero bueno, ahora sí con el esquemita de esta sección transversal, lo que yo les comentaba es que podemos subir esta barra, ¿sí? O bien, a una distancia de 0,7, podríamos subir, supóngase, las dos barras exteriores. O sea que viéndolo esto en vista, esto podría ser una barra, ¿no es cierto?, en el extremo izquierdo y la otra barra en el extremo derecho viendo la sección transversal, ¿sí? Entonces esto podría ser una o dos barras. Y después, o sea, de esa distancia a la que pude levantar la primera barra, sumo una distancia D. Teníamos un D de 0,45, entonces 0,7 más 0,45. A 1,15 podría levantar la siguiente barra, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces acá podría ser, como les decía, esto podría ser que sean dos barras, es decir, levanté las dos extremas, y a 1,15 puedo estar levantando la tercera barra, que sería la del medio, ¿sí? Y las del 20 ya no las voy a levantar porque ya, o sea, fíjense que ya acá tengo 1,15, la viga tiene 5 metros, entonces ya las del 20 seguramente no las vaya a levantar porque ya vamos a ver ahora cuando hagamos los números que ya las barras del 16 van a aportar bastante a lo que es la resistencia de corte. Y también por una cuestión de que nosotros ya, digamos, haciendo 1 metro más prácticamente estaríamos en el centro de la viga. Y también eso lo vamos a ver en los prácticos posteriores, que ya no podríamos levantar en cualquier lugar porque, o sea, ya estaríamos en el centro de la viga donde el momento es máximo y ahí necesitamos tener la armadura obviamente abajo para que esté resistiendo la flexión, ¿no?
Entonces también esto se complementa, ¿no es cierto?, con lo que vamos a ver en el práctico que viene, que es de directivas de armado, y cuando veamos, digamos, ¿no es cierto?, el decalaje de esas barras. Es decir, también tenemos que ver si esta barra verdaderamente la podríamos levantar acá, más allá de que está cumpliendo lo que dice la bibliografía. Hay que ver si esta barra todavía no está colaborando para tomar momentos flectores, ¿sí? Si esta barra ya dejó de tomar momentos flectores, eso lo vamos a ver en el decalaje, ahí verdaderamente la voy a poder levantar. Lo mismo con esta, ¿sí? Pero como todavía no vimos, digamos, el decalaje de básicamente las directivas de armado para ver en qué punto se pueden cortar las armaduras o en qué punto ya se puede doblar, vamos a considerar por ahora que podemos hacerlo, ¿no? Con esta barra y con esta otra. Entonces, como les decía, la primera barra la vamos a poder doblar a una distancia de 0,7 del eje del apoyo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que está materializado en este gráfico. Acá, bueno, vamos a considerar, no sé si yo en mis números consideré una o dos barras. A ver. No, en principio consideré como que levantaba una, ¿sí? O sea, imagínense que levanto la de este extremo, ¿sí? A los 0,70 y al 1,15 m levanto la del otro extremo. O sea, estoy levantando una barra en cada punto, ¿sí? Como les decía, podríamos levantar las dos extremas acá y la central acá, pero yo en este caso, viendo los números que hice, levanté una barra en este punto de 0,7 y otra barra en el punto 1,15. Entonces, matemáticamente, ¿se acuerdan que yo les comentaba que verdaderamente las barras van a estar colaborando el corte dentro de este rango verde, ¿sí? Que es de las líneas amarillas, que son los baricentros, las armaduras superior e inferior, en un 75% de ese área, ¿sí? Entre las líneas amarillas, tenemos lo que sería el rango de las líneas verdes, que justamente sería 3/4 de D-R, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, que yo acá estoy teniendo una zona magenta, una zona azul y una zona verde. ¿Y por qué las marco así? Porque fíjense, bueno, la zona magenta arranca, ¿no es cierto?, de lo que es el filo del apoyo a 45 grados. Y esto, como ya venimos calculando, esta es nuestra sección crítica, ¿sí? O sea que de la sección crítica hacia el lado de la columna yo no marco nada porque en realidad esto, en teoría, va a parar todo esto, va a parar directamente a la columna, ¿sí? Por eso nosotros buscamos la sección crítica a una distancia de 0,55 y analizamos el corte en este punto. Entonces, en la zona magenta, donde arranca, ¿no es cierto?, lo que sería la sección crítica, hasta una distancia que ahora tengo que averiguar cuál es, que sería, bueno, esta otra línea. Hasta acá, en esta zona magenta, voy a tener una barra colaborando inclinada, ¿sí? Después, en la zona azul, que arranca donde termina obviamente esta zona magenta, y tenemos el otro límite, digamos, del otro lado, en la zona azul voy a tener dos barras inclinadas colaborando, ¿sí? En esta zona azul. Y en la zona verde, como verán, me queda una sola barra. Y esto va a depender, obviamente, de cuántas barras levanten ustedes, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes, imagínense, levantaran, como les decía, en este punto levantan las dos barras extremas y esta ya ni siquiera la levantan porque, digamos, ya les colabora el corte con lo que necesitan, digamos, para resolver el dimensionado. Por ahí esta directamente ya ni consideran doblarla, o por ahí, justamente como les comentaba, por el decalado de flexión, no les permite levantar esto porque esta barra puede ser que esté tomando momento hasta una zona más cercana al apoyo, entonces esta no la podrían levantar en este punto. Entonces por ahí ya les quedaría directamente un esquema donde sea solamente con esta línea, y esta línea materializaría las dos barras extremas, ¿no? Las dos barras del 16 extremo. Pero bueno, básicamente es lo que les comentaba, ¿sí? Tenemos que ver por cada una de estas zonas cuántas barras tenemos y cuál es el aporte en cada una de las zonas. Como verán, bueno, en la sección crítica, de la sección crítica hasta una distancia de 0,83, ¿sí? Que es la proyección, ¿no es cierto?, de esta línea magenta, y ahora vamos a ver cómo la sacamos. Tenemos una sola barra aportando, ¿no es cierto?, al corte en cuanto a su inclinación. Pero bueno, matemáticamente eso, ¿cómo vamos a ir buscando esas zonas? Nosotros decimos que tenemos la primera barra está a 70 centímetros y en esos 70 centímetros lo que hacemos es sumar y restar 3/4 de D-R. Porque dijimos que esa barra va a colaborar. Esa barra va a trabajar en la zona esta de 3/4 de D-R
como estamos hablando siempre de que todas las inclinaciones son 45 grados, ¿sí? La proyección, digamos, vertical es la misma que la horizontal. Entonces yo me paro acá en 0,7 y digo, bueno, esta barra va a trabajar hasta 0,7 más 3/4 de D menos R y va a trabajar hasta ese punto y yendo hacia el otro lado sería 0,7 menos 3/4 de D menos R. Entonces, sacando, digamos, esos valores matemáticamente, tenemos que el límite, o sea, el punto medido en horizontal en la viga, donde esa barra va a dejar de trabajar, es a los 101,5 centímetros. Y el límite hacia el otro lado sería 70 menos 3/4. Bueno, D menos R sería 0,45 menos 0,03, ¿sí? Sería 0,42. Entonces, por el otro lado, esa barra va a dejar de trabajar a los 38,5. Que fíjense que es lo que tengo acotado acá. Bueno, los 0,39 todavía queda dentro de la... O sea, todavía no llegamos acá con 0,39 a lo que es la sección crítica. O sea que por eso no lo dibujé acá, directamente lo dibujé en la sección crítica. Pero bueno, esta barra estaría colaborando un poquitito más todavía de lo que es la sección crítica, pero como a mí me interesa la sección crítica en adelante, directamente dibujé la proyección a los 0,55, ¿ven? A los 0,55 y salgo a 45 grados y bueno, llego al filo del apoyo. Y el otro límite que habíamos calculado era a los 101,5. Fíjense que acá 1,015 sería, ¿no? Esta cota. Entonces, proyecto en horizontal, bajo a 45 grados. Entonces, este sería el límite. Y fíjense que cómo coincide gráficamente, ¿no es cierto? El punto donde esta barra, justamente queríamos ver dónde esta barra va a dejar de colaborar el corte. Y es el punto donde, si hacemos la proyección horizontal de 1,01, bajamos y salimos a 45, fíjense que esta línea prácticamente, bueno, acá hay un leve desfasaje ahí por el dibujo, pero fíjense que prácticamente esta línea es donde la barra inclinada corta con la línea verde, que es justamente donde tiene que dejar de trabajar. O sea que gráficamente estamos sacando la distancia para obtener, ¿no es cierto?, la proyección horizontal donde esta barra deja de colaborar el corte, que es justamente donde esa barra se interseca con la línea verde inferior, ¿sí? ¿Lo ven a eso? Bueno, por el otro lado, como les decía, el otro límite nos dio 0,39, pero como todavía no llegó a la sección crítica, a mí me interesa qué pasa a partir de la sección crítica, por eso lo dibujé directamente a 0,55. O sea, esta barra inclinada va a estar colaborando desde la sección crítica hasta 1,015 en horizontal. Nosotros dijimos que, bueno, la segunda barra la podríamos levantar a una distancia D, ¿sí? De estos 0,70 que levantamos la primera barra, a una distancia D, o sea, a 0,45 de ese punto, podemos levantar la barra que sigue, ¿sí? En este caso, vamos, como yo tengo, bueno, los números tenía una barra inclinada por cada uno de estos dibujos. Esta podría ser, imagínense, la barra de este extremo y esta otra podría ser la barra del otro extremo, ¿no? Entonces, a 1,15 m del eje del apoyo voy a levantar la segunda barra, ¿sí? Que sería otra de las barras del 16. Y acá lo mismo, tengo que hacer los límites matemáticos, pero en vez de con 70, con 1,15, que es el punto donde levanté la barra. Entonces, a 1,15 le sumo y le resto 3/4 de D menos R, entonces obtengo los límites desde dónde hasta dónde esa barra va a colaborar, ¿no es cierto?, al corte debido a su inclinación. Entonces tenemos 146 y 83,5. Acá tenemos 1,46, o sea, salgo del eje del apoyo a 1,46 en horizontal, bajo y donde corta, digamos, con el baricentro de la armadura, salgo a 45 grados, ¿sí? Y me da prácticamente también en la intersección de la barra inclinada con la línea inferior verde, ¿sí? O sea, dentro de este rango verde, repito, es donde la barra verdaderamente colabora el corte, ¿sí? Y este rango verde es 3/4 de D menos R, ¿sí? Entonces está bien que yo, sacando matemáticamente el número, tengo 1,46, bajo a 45 grados y está bien que la barra corte, es el punto justo donde la barra corta con el eje, con la línea inferior verde, ¿eh? Y el otro límite era 83,5,
que acá lo tengo también proyectado en horizontal, 83,5, bajo, y donde está el baricentro de las armaduras superiores, salgo 45, y fíjese que me coincide el punto superior donde la barra se intersecta con la línea verde superior. Entonces, de esa manera, lo que hacemos nosotros es decir, bueno, de tal a tal punto en la viga, o sea, a nosotros lo que nos interesa analizar son estas cotas, ¿no? De tal a tal punto en horizontal en la viga, tengo una barra colaborando, o de tal a tal punto tengo dos barras inclinadas colaborando, o de tal a tal punto tengo otra barra. O sea, como ven, diferencié por colores cada una de las zonas. Es decir, bueno, la zona magenta va de la sección crítica 0,55 a 0,835, entonces pasamos en limpio, ¿no? De 0,55 a 0,835 tengo una barra inclinada del 16 colaborando al corte. Eso vayan tomando sus apuntes. Yo, este esquema que tenemos acá en el caso, yo se los mando. O sea que esta parte gráfica, digamos, ya la van a poder ver. Pero vayan tomando los apuntes porque vamos a ver, digamos, numéricamente cómo consideramos el aporte, ¿no es cierto?, de esas barras inclinadas en cuanto a la resistencia al corte. Entonces, anoten, decir, bueno, desde X igual a 0,55 a X igual a 0,835, que sería la zona magenta, tengo una barra del 16 colaborando. Después anoten, lo que tenemos que ir viendo son cada una de estas zonas. La zona azul arrancaría en X igual a 0,835, ¿sí? Y terminaría en X igual a 1,015, o sea, de X 0,835 a 1,015, como verán en el gráfico, tengo dos barras inclinadas colaborando, ¿sí? Estas dos barras inclinadas colaborando. O sea, esa es una zona común donde las dos barras que incliné están aportando a la resistencia al corte. Y después, lógicamente, de X igual a 1,015 hasta X igual a 1,46, vuelvo a tener una sola barra aportando a la resistencia al corte. Esto, chicos, díganme si por ahí es bastante complicado hasta que lo llegamos a ver claramente, pero si quieren que repita el procedimiento, no hay problema. Me dicen y lo vemos. Pero básicamente pasen eso en limpio y si quieren repasamos cómo sería el análisis para ver de qué punto a qué punto colabora cada barra, ¿no? Profe, ¿esto lo va a subir usted resuelto? Sí, les voy a subir, digamos, este gráfico y bueno, después por ahí si quieren ir tomando el apunte, pero también les puedo pasar mi apunte. Sí, dale, genial. Si lo pasás, genial. Así lo terminamos por ahí de comprender cuando lo rehagamos. Bueno, sí, pero digamos, básicamente es determinar. O sea, nosotros sabemos por la bibliografía que la primera barra la podemos levantar a 0,7 y la segunda a una distancia D de donde levanté la primera, ¿no? Vamos haciendo un resumen. Acá yo puedo levantar una barra, que podría levantarla del extremo, o podría levantar las dos de los extremos. Entonces esto podría ser una o dos barras. En mi caso yo, por los números que tengo hecho, acá levanté una sola barra, ¿sí? Es decir, levanté, imagínense, esta barra. Y a una distancia D de que levanté esa barra, levantaría esta otra barra, ¿sí? Entonces tengo una barra levantada en cada punto. Ahora bien, yo lo que me interesa determinar es desde qué punto hasta qué punto colaboran esas barras midiéndolo en horizontal en la viga, que es donde yo voy buscando los valores de B1. Entonces, yo determino, digamos, de qué punto a qué punto colabora esta primera barra, ¿sí? Que era lo que hicimos matemáticamente con esta cuenta. A los 70 centímetros, que es el punto donde se dobla esa barra, le sumo y le resto 3/4 de D-R, porque como estamos con una inclinación de 45 grados, es lo mismo en vertical que en horizontal. Por eso avanzo en horizontal 3/4 de D-R y voy hacia el otro lado también con 3/4 de D-R. Hasta acá, bueno, entonces seguimos con el repaso. ¿Qué pasaría, digamos, si yo, por ejemplo, lo que le comentaba hoy, acá en lo que sería esta gráfica de esta línea o de esta barra, si yo levantara dos barras acá y acá ya no levantara ninguna? Tengo el aporte de dos barras, ¿sí? En esta zona magenta y azul, pero yo al levantar una acá y otra acá tengo más rango, ¿ven? Más rango en X o en horizontal de la viga cubierto con barras inclinadas. Por eso también se puede decir que, bueno, levanto una del 16 acá y otra acá. Entonces, básicamente, desde la sección crítica, ¿no? Hasta 1,46 m, o sea, casi 1 metro de desarrollo en la viga, tengo el aporte de al menos de una barra inclinada, ¿no? ¿Lo ven a eso?
Si yo levantara 2 barras acá, en este punto, tendría mucho menos aporte de la barra inclinada en cuanto a la dirección horizontal que está cubriendo en la viga. Pero bueno, generalmente los mayores esfuerzos de corte están por acá, ¿no es cierto? Están en la sección crítica. Entonces no estaría mal que yo contemple levantar 2 barras acá y acá, bueno, ya no levantar más barras. Pero bueno, por ahí también lo que vamos a hacer, ahora si bien estamos discretizando, ¿no es cierto? En la zona magenta tengo una sola barra, en la zona azul tengo 2 barras y en la zona verde tengo una barra, pero también, digamos, sería por ahí tal vez un poco complicado ir especificando un estribado, ¿no es cierto? Desde 0.55 a 1.015, o perdón, tendremos que especificar un estribado porque ahora vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? De 0.55 a 0.835 tendría que especificar un estribado. De 0.83 a 1.01 tendría que especificar otro estribado si considerara las 2 barras. En este caso lo que podemos decir es, bueno, si bien en la zona azul yo tengo 2 barras colaborando, pero vamos a tomar como si en toda esta zona directamente conservadoramente tuviéramos una sola barra en cada una de las zonas, más allá que en este pedacito tengo 2 barras, ¿sí? Entonces, bueno, ahí generaríamos un estribado constante para todo, porque si yo considero acá 2 barras y cambio el estribado a un estribado menor, porque justamente tengo el aporte de 2 barras en vez de una, tendría que especificar un estribado en la zona magenta, otro en la zona azul y otro en la zona verde. Entonces, por una cuestión, digamos, más bien de simplicidad, ¿no es cierto?, de planos y constructiva, en todas las zonas voy a considerar el aporte de una barra. Pero bueno, vamos igualmente a hacer los números. Bueno, acá está lo que yo les decía de pasar en limpio cada una de las zonas, ¿no? Teníamos la zona 1, que en mi caso en el CAD era magenta, de 0.55 a 0.83, aporta una barra del 16 inclinada. En la zona 2, que sería la zona azul, de 0.83 a 1.02, aportan 2 barras del 16 inclinada. Y en la tercera zona, que sería la zona verde, de 1.02 a 1.46 medido en X, tengo una barra del 16 aportando. Y de 1.46 en adelante no hay barra, ¿sí? Entonces, ahora viene la parte, digamos, de nosotros, bueno, el B sub n de esa viga ya lo habían sacado, ¿no es cierto? El B sub n en la sección crítica, ¿cuánto les había quedado? Les había quedado este valor que tengo acá, 182. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que les comentaba un poco cuando arrancamos el ejercicio? Nosotros hasta ahora veníamos haciendo esto. B sub n es igual a B sub c más B sub s, ¿sí? Lo que venimos haciendo en los incisos anteriores. ¿Qué pasa? Ahora este B sub n se compone, digamos, de la misma manera, pero el B sub s ahora tiene 2 términos. O sea, vamos a ponerle un B sub s subíndice E, asociado a estribo, y un B sub s subíndice B de barra, ¿sí? O sea que vamos a tener el B sub s, lo que va a aportar la resistencia que va a aportar el acero va a estar compuesta por lo que aporte el estribo vertical, más lo que aporte la barra inclinada, ¿sí? ¿Y cuál es el aporte de esa barra inclinada? Matemáticamente es, fíjense, el B sub SB sería el área transversal de esa barra, que sería pi por diámetro cuadrado dividido 4, el diámetro es 1,6 centímetros, esto, bueno, vamos a ver las unidades también. Fi, que es la tensión de fluencia del acero, y la proyección, ¿no es cierto?, multiplicando por el seno del ángulo, en este caso el seno de 45. Y a su vez, esto tiene que ser menor o igual que 1/4 de F'C por B por D. O sea, esto, fíjense que es área por tensión, ¿sí? Es una fuerza, es la fuerza que soporta en su eje la barra que estamos poniendo, ¿sí? El área, pi por 1,6 centímetros cuadrados dividido 4, que acá lo dividí por 10.000, porque esto está en centímetros cuadrados y las unidades de megapascales son meganewton metro cuadrado. Entonces con esto lo paso a metros cuadrados. Y esto me va a quedar, esto es adimensional, esto me va a quedar en meganewton, ¿sí? Al igual que esto. ¿Se acuerdan? Raíz de megapascales sigue siendo megapascales, o sea, meganewton metro cuadrado. Acá pongo las dimensiones en metro, se van los metros cuadrados, acá también me termina quedando meganewton, ¿sí? Entonces, si quieren, les dejo para que vayan copiando sus apuntes estas fórmulas y de paso pueden recalcularlas para revisar los números. Pero bueno, básicamente a lo que vamos a llegar acá es a qué valor de corte en kilonewton, ¿sí? O meganewton y lo pasamos a kilonewton, qué valor de corte va a estar aportando una barra del 16, ¿sí?
Entonces, de acá vamos a sacar el B sub S sub B, ¿sí? De estas dos expresiones, el B sub S sub B, que va a ser el aporte de la barra inclinada de una barra del 16. ¿Se entiende, chicos, hasta acá lo que estamos haciendo? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, bueno, determinar, como les decía, que no es una cuestión práctica, ¿no? Pero si quisiéramos hacer en la zona 1 un estribado, en la zona 2 otro estribado, en la zona 3 otro estribado, podríamos poner también, o podríamos obtener el B sub SB con 2 barras de 16. O sea, acá duplicaríamos el área, ¿no? Pero como no es una cuestión del todo práctica, es decir, por más que en esta zona tengamos 2 barras de 16, que es un pedacito, ¿no es cierto?, de 20 centímetros prácticamente, no vamos a especificar un estribado para esos 20 centímetros porque tengamos 2 barras colaborando ahí, sino que directamente ya nos vamos a quedar con, en todo ese tramo, una barra colaborando, ¿no? Entonces, por eso yo directamente ya saqué los números para una sola barra. Bueno, avísenme cuando terminen de hacer su apunte y si tienen el número verificado. Les recomendaría, bueno, que si están copiando esta parte, que vayan poniendo ustedes las unidades. Yo por ahí, como son mis apuntes y ya digamos, las tengo, ya las voy haciendo mentalmente, pero sabiendo siempre, obviamente, que esto va a quedar en meganewton, ¿no? Pero si quieren como práctica, y más que nada porque después por ahí cuando resuelven algún parcial o algo, si no han hecho un buen análisis de unidad durante la práctica, por ahí surge alguna duda en algún momento de evaluación y pierden tiempo con eso, ¿no? Pero vayan teniendo la práctica de ir haciendo el análisis de unidades correspondiente. Bueno, entonces, de los dos valores, o sea, tanto por la resistencia como por la limitación reglamentaria, nos quedamos con el menor de los dos conservadoramente, por lo tanto, vamos a decir que lo que está colaborando una barra inclinada de diámetro 16 es 46,83 kilonewtons, ¿sí? Yo, bueno, acá redondeé, puse 47. Por lo tanto, nuestro B sub n, que era de 182 kilonewtons, lo vamos a cubrir con 56 kilonewtons que está aportando el hormigón, ¿se acuerdan? Cuando calculamos B sub c. Más 47 kilonewtons que está aportando la barra inclinada, y el resto va a ser lo que va a tener que aportar el estribo. Por lo tanto, fíjense que qué diferencia, que ahora el estribo va a tener que cubrir bastante menos que lo que habíamos calculado recién antes de arrancar con las barras inclinadas. Yo ni siquiera alcanzo a ver ahí el valor, pero vamos a hacerlo. Sería 182 menos 56 menos 47. 79 kilonewton tiene que cubrir el estribo vertical. Ahí sería un 79. Bueno, acá está. Y se acuerdan que el B sub S, nosotros, bueno, o sea, como ahora no lo estamos haciendo a través de la tabla que veníamos trabajando, vamos a chequear que el B sub S no sea mayor que esta expresión para ver si hay que checar los criterios de separación. ¿Se acuerdan? Si el B sub S era mayor que un tercio de F'C por B por D, el B sub S del estribo
ese estribado, en vez de las limitaciones, digamos, las separaciones máximas de D sobre 2 y 40, estos pasaban a ser D sobre 4 y 20, ¿se acuerdan? Pero bueno, revisamos eso, esta expresión nos da 113 kilonewton, por lo tanto 79 es más chico que esto, entonces no se deben achicar las separaciones máximas, ¿sí? Se sigue manteniendo D sobre 2 y 40 centímetros como limitaciones reglamentarias. Entonces, fíjense que tenemos por un lado las limitaciones reglamentarias, o sea, D dividido 2 sería 22,5, 40 sería una separación de 40 centímetros, o bien ahora vamos a hacer lo que sería la separación por resistencia, y fíjense que ahora poniendo dos barras del 6, o sea, un estribado de dos ramas de 6 milímetros, 2 por 0,28, bueno, por la tensión del acero, por D dividido B sub S, donde B sub S es el B sub S del estribo, o sea, los 79, haciendo esos números, ahora me da que con un estribo de dos ramas del 6 necesito una separación por resistencia de 14 centímetros. ¿Se acuerdan que hoy les daba un FIS 6, o sea, un estribo de dos ramas de 6 milímetros, les daba cada 6, creo, cuando habían hecho el análisis de resistencia? Y ahora fíjense que considerando el aporte de las barras inclinadas, tranquilamente en toda esa zona podemos poner un estribo de dos ramas de barras del 6 cada 14 centímetros. O sea, verdaderamente están colaborando esas barras inclinadas, ¿no? También vayan haciendo el apunte de esto y de paso también hagan el número. Fíjense qué hubiera pasado si, como yo les decía por ahí, en este punto, en vez de esto ser una barra, fueran dos. Fíjense que desde el punto de vista de esta comprobación o de esta verificación, como en realidad yo acá estoy poniendo una y me da 59,7, pero la limitación reglamentaria es que no puede superar un cuarto, la estaría desaprovechando esa segunda barra. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? O sea que si yo después haría esta cuenta con 2 veces el área, pero me termina limitando esto, sería de gusto, digamos, levantar 2 barras en ese punto. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno, chicos, avísenme si ya pudieron avanzar con su apunte hasta ahí y si hicieron el número. Pero bueno, verdaderamente está aportando, ¿no es cierto? Que está cambiando de lo que era un estribado cada 6 centímetros, ahora lo podemos pasar a 14 centímetros justamente por el aporte de esas barras. Por ahí es un procedimiento, bueno, bastante gráfico, pero en definitiva el concepto es sencillo, es analizar dónde arranca a trabajar una barra y dónde deja trabajar. Lo mismo con la otra para ver qué rango, ¿no es cierto?, en horizontal o qué distancia está aportando una barra inclinada para ver en esa distancia los cortes que tenemos, ¿no es cierto?, y la resistencia de corte que aporta esa barra para poder obtener el estribado en ese rango. Que después, obviamente, ya yendo para el centro de la viga,
los cortes ya cada vez son menores, entonces nos va a quedar un armado constante en toda la viga, que va a ser un estribo de 2 ramas del 6 cada 14 centímetros en toda la viga. Sí. Sí, o sea, vamos a ver también, siempre vos vas a tener que tener 2 barras que lleguen hasta el apoyo, siempre. O sea, va a haber 2 barras que no puedas doblar nunca, por ejemplo, estas dos. Y también va a ser complicado que puedas levantar esta tercera porque fíjate que ya levantando una y otra ya casi estamos llegando a 1,5 metros. O sea, acá ya por decalaje, por flexión, que lo vamos a ver en el práctico que viene, seguramente ya no puedas levantar más barras porque esas barras van a tener que estar abajo para justamente estar aportando la resistencia a flexión del momento positivo, ¿no? Entonces, seguramente ya estas 2 barritas que levantamos seguramente allá han aportado, allá han hecho su aporte a la flexión acá en el tramo central y por eso acá ya las podemos levantar. Pero vos de por sí ya 2 barras tienen que llegar al centro del apoyo, ¿no? En este caso seguramente estas 3 van a estar llegando, ¿sí? Estas 2 son las que vas a levantar y esta probablemente cuando analicemos el decalaje la puedas cortar antes del apoyo, ¿sí? Es probable que por ahí estas 3, que es justamente lo que estamos haciendo, estas 3 no tengan que llegar al apoyo porque ya colaboraron en cuanto a la resistencia del momento positivo en la zona central de la viga. Por eso llegando acá ya podemos doblar una, podemos doblar la otra y la que no doblamos la podríamos cortar en un determinado punto por acá. Pero seguramente las otras 3, las 3 barras del 20 inferiores, esas 3 seguramente lleguen hasta el apoyo. Yo le voy, si quieren, en cuanto a eso les puedo anticipar, les puedo mostrar algo. A ver. No está calculado esto. Este. Bueno, por ejemplo, esto que les comentaba, ¿ven? Esto es lo que vamos a ver en el práctico que sigue, que se llama decalaje de hierros. Entonces nosotros, por ejemplo, bueno, ven, acá tenemos las dos barras del 8, o sea, esta viga, bueno, que tiene 20 por 60 para cubrir 6,30 metros entre eje de apoyos. No está requiriendo, justo es una viga de borde, entonces no le llega tanta carga como una viga central. Entonces, bueno, fíjense que requiere un armado inferior 2 barras del 8 y requiere una barra del 12 en el centro. Y fíjense lo que les decía, fíjense que tenemos 2 barras del 8 llegando hasta el apoyo y anclándose, incluso pasan el eje del apoyo y se anclan. Y acá tenemos llegando, ¿no es cierto?, al apoyo intermedio, también pasan del eje y se anclan a una cierta distancia. Y eso lo vemos acá abajo. Fíjense que tenemos una barra del 12 que no llega hasta el filo del apoyo, porque esta barra, si yo, por ejemplo, empiezo a editar esta barra, acá tenemos, ven, la línea roja es el momento flector, que sería el momento último, ¿no es cierto?, el momento a cubrir, y la línea verde es el momento que yo estoy cubriendo verdaderamente con las barras, ¿no? Entonces, fíjense, si yo, por ejemplo, a la barra del 12 la empiezo a cortar, la línea verde, como verán acá, la línea verde se me metió dentro de la roja, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo necesito que esta barra se extienda un poquito más para cubrir justamente, para estar cubriendo el momento solicitante, ¿sí? ¿Ven lo que pasa? Esta barra del 12 yo, obviamente, bueno, en un momento si desaparece, me quedo con las 2 barritas del 8 que no están llegando a cubrir toda la panza, digamos, del momento positivo roja. Pero al yo poner esta barrita del 12, empiezo a incrementar ahí y la tengo que tirar hasta cierto punto de manera de que, bueno, acá, por ejemplo, fíjense,
ven que acá yo corto a 1,06 del eje del apoyo y justo está, digamos, coincidiendo prácticamente, bueno, un poquitito más, la línea verde con la roja. Ahí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos indica este punto particularmente? Que yo quiere decir que en este punto podría cortar o levantar esta barra, ¿sí? Esta barra del 12. Que si yo, bueno, hiciera el esquema para ese caso en particular de esa viga, yo no, la voy a poder levantar justamente a partir de una distancia de 1,06, a ver, ¿cuánto me había quedado? 1,08 del apoyo. O sea, no la voy a poder levantar más, perdón, no la voy a poder levantar antes. No la voy a poder levantar acá, porque si no me pasa lo que me pasa ahí abajo con la flexión. ¿Se acuerdan? Por eso es que yo le decía, bueno, además de las cuestiones de la bibliografía del Nilsson, que nos dice que a los 0,70 y luego a una distancia D de esa primera barra que levanté, puedo levantar la otra, pero también vamos a tener que tener en cuenta qué pasa con el decalaje por flexión, ¿sí? Justamente por esto. Es decir, yo desde acá, desde 1,08 m, bueno, ahí 1,21 tengo este problema. Ven, en 1.21 todavía la verde se mete un poquito dentro de la roja. O sea que, ¿qué quiere decir? Que el momento que resisten las barras está por debajo, en este caso, del solicitante. Entonces yo lo que tengo que ver es de llevarla hasta afuera. Entonces, bueno, más o menos a partir del 1.06, medido del eje del apoyo, ahí recién voy a poder cortar o doblar esta barra, ¿sí? Por eso es la otra parte que les decía que tenemos que tener en cuenta, pero como todavía no lo hemos visto, bueno, eso lo vamos a ver en el trabajo práctico que sí. Así que bueno, chicos, por ahí yo entiendo que no es del todo sencillo verlo la primera vez a esto, pero después por ahí un poco analizando bien el gráfico y los números, lo que se hace, básicamente estamos viendo desde qué punto hasta qué punto trabaja la barra inclinada, ¿sí? Y bueno, sacando el aporte de esa barra inclinada como el área transversal por la tensión de fluencia del acero, por la inclinación, es lo que nos aporta al corte de esa barra inclinada y lo que hace es aliviarnos de la cantidad de B sub S que tiene que soportar el estribo, ¿sí? Por eso pasó, sin considerar barra inclinada, un estribo de 2 ramas del 6 cada 6, pasó luego, al considerar las barras inclinadas, a phi del 6 cada 14 el estribo, así que ahí se ve claramente el aporte, ¿no es cierto?, de estas barras inclinadas. No sé si quieren repasar algo, yo no tengo problema en repetir lo que sea necesario. Bueno. Por mi parte tampoco. Tal vez haciendo la práctica me daré cuenta de otras cosas. Sí, ahora, o sea, está bien que recién lo estamos presentando y bueno, ya les comenté todo perfecto, pero cuando se pongan a hacerlo numéricamente ustedes y lo grafiquen, bueno, ahí también van a terminar de cerrar todas las cuestiones. Porque obviamente que haciéndolo es donde verdaderamente lo van a terminar de ver. Sí, profe, a mí me va a pasar lo mismo. Cuando me ponga a hacerlo, veré con qué me encuentro. Sí. Así que bueno, chicos, este era el ejercicio que nos faltaba para terminar el trabajo práctico de corte. Si no tienen, digamos, más consultas, por hoy estamos terminando. Y bueno, retomamos el martes, creo que hay clase de consulta.